ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y déjame decirle que ayer terminé de ver una serie que se llama Adolescente y la verdad es que, híjole, sí me dejó pensando en muchas cosas que pueden empezar desde la conexión o desconexión de los padres, el sentimiento de los niños, el bullying. Y para eso vamos a hablar, para poder hablar desde los más chiquitos y no esperar hasta la adolescencia, para que estén las cosas complicadas en casa. Vamos a escuchar una cápsula sobre ese tema. ¿Cómo hablar con nuestros hijos sobre el acoso escolar? ¿Cómo prevenirlo desde la primera infancia? Hoy nos acompaña la escritora Marichel Roca, autora del cuento Masholota y la palabra mágica, una historia sobre una niña ajolote que con la ayuda de su abuela aprende a enfrentar el bullying, poner límites y descubrir el valor de ser diferente. También invitamos a la doctora Genis Jiménez, especialista en violencia y bullying, quien nos comparte herramientas concretas para que los padres puedan involucrarse emocionalmente y activamente también en la vida de sus hijos. Y es que en un entorno donde el bullying y el ciberacoso están más presentes que nunca, es urgente construir un círculo de protección con diálogo, amor, pero también límites. Este episodio nos ofrece una mirada honesta y necesaria para hablar con nuestros hijos sobre lo que sienten, viven y callan. Y bueno, pues ya las presentaron. Qué gusto que estén aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, Muchas gracias, Neira, por la invitación. Y quise estas dos visiones porque la verdad es que me disfruté mucho con primero con este libro que nos mandaron nuestros amigos de Trillas, Masholota y la palabra mágica. Qué lindo libro. Gracias. Qué bueno libro. que te Además de que vi muchas palabras que usamos ¿verdad? y que vienen del náhuatl porque nos lo remarcaban ahí con otro colorcito. Y al final un glosario que además de hablar del bullying, del ser diferentes, de esta palabra mágica que no sé si me vaya a dejar decir cuál es y No si te no la voy a van a dejar. buscar. Bueno, y la van a buscar. Hay una palabra mágica que le da la abuela de esta Masholota. Pero ¿por qué hablar acerca del ser diferente y del bullying? Porque esta ajolotita era acosada, despreciada, juzgada, etiquetada, enjuiciada por ser diferente a los demás. Sí, y todos hemos pasado por ahí, siento. O sea, y creo que el sentirse diferente en la escuela, el que te volteen a ver, siempre pues causa angustia, ¿no? Ansiedad. Y siento que no debería de ser así, porque ser especial o tener características diferentes es lo que pues nos distingue de los demás, es increíble, es lo que te hace especial. Y deberíamos como de exaltar las diferencias, no señalarlas y no verlas como algo malo, sino al contrario. Todos somos distintos y lo que nos hace distintos nos hace especiales. El hacer este libro de Masholota y la palabra mágica nos lleva también a que nosotros podemos enseñar a los niños, porque a veces no nos damos cuenta de lo que pasa en las escuelas. No nos damos cuenta. Y no queremos que nuestros hijos estén ni metidos, que les hagan bullying, pero tampoco que sean los que hacen bullying, porque son las dos partes. Qué bueno que tocas ese tema, porque yo creo que es súper importante. Nos enfocamos demasiado en el que sufre el bullying y a veces poco sobre el que lo genera, ¿no? El que lo hace. Y creo que los papás tenemos que estar atentos de las dos cosas y estar atentos desde edades tempranas. Digo, porque uno cree que esto pasa como en la serie hasta la adolescencia, sí. Pero no, la verdad es que pasa desde que son muy pequeños los niños. Y bueno, me voy a ir aquí con mi querida amiga especialista, Genis Jiménez, que nos digas qué podemos hacer primero como papás, además de tener herramientas como esta, ¿no? Porque, y cómo detectar. Mira, es un gran actor de adolescencia. Sí, qué tremenda actuación. O sea, hay una parte, sin hacer el spoiler, donde él llora de una manera, donde dices, y te preguntas,
¿Dónde estuvieron los papás? ¿Cómo llegó a esto? El niño, la regulación de las emociones del niño para llegar a matar, ¿no? A alguien. Y todo esto de los códigos que ahora tiene la juventud y que desconocemos, porque nosotros vemos corazoncitos y no sabemos que cada corazoncito tiene un significado, o vemos un emoji y no sabemos que es lucero, que es esto no me acuerdo el término, a ver si en cabina me lo dicen, de estos que son como célibes, Incel, ¿no? incel, pero no porque ellos quieran o hayan decidido, sino porque son estos chavos que nadie los quiere. Claro que sí, querida Neira. Pues mira, justo vamos a comenzar con el tema de cómo identificar si un niño o niña desde etapas muy tempranas, como bien lo planteaba Marichel, sufre o está en una situación de riesgo de bullying. Lo primero es que el bullying sí genera cambios en el comportamiento y en la expresión de emociones de los niños y las niñas. Por ejemplo, que un niño o niña deje de interesarse por jugar, que no sienta atractivo, por ejemplo, la convivencia familiar y busque aislarse, por ejemplo, por mucho tiempo. También que empiece a bajar las calificaciones, que su manejo del enojo o de la ira comience a ser desproporcionado ante situaciones en las que normalmente actuaba de una forma más calmada, que se muestre insegura, que no quiera ir a la escuela, que refiera que no quiere ir a la escuela, que empiecemos a observar de manera física algún golpe o alguna señal de que algo está sucediendo con el cuerpo. Podrían ser indicadores que nos puedan señalar como en un semáforo como puntos rojos, ¿no? Creo que el tema también que nos muestra adolescencia es que las familias de pronto pensamos que porque el niño o niña esté en casa está seguro o segura, pero no sabemos que hay todo un mundo desde el internet y también de los dispositivos móviles, que muchos además lo utilizan los niños y las niñas en su escuela, ¿no? Como parte del proceso de aprendizaje, pero que los empieza a meter a un mundo del ciberbullying, en donde también de alguna u otra forma esa sensación de si está en casa físicamente está seguro, no necesariamente, porque no sabemos qué contenido se está consumiendo el niño o niña en internet y no sabemos si desde internet está llegando también violencia. O sea que ya muchas veces el bullying no es solo del contacto físico en la escuela, sino que se puede trasladar a otros escenarios como las redes sociales, por ejemplo, que también podrían ser otro indicador de que algo está pasando. Y eso en los adolescentes, porque un niño que tendría que estar metido en redes sociales. Sí, no. Pero no lamentablemente, pero están, ¿no? Lamentablemente, Neira, por ejemplo, hay estudios del neurodesarrollo que plantean que lo ideal es que hasta los 6 años ningún niño o niña tenga contacto con ningún dispositivo móvil, sea cual fuere, ¿no? Pero esto lamentablemente no está siendo así. No. Y cada vez más los hogares están permitiendo como una especie de que el niño esté tranquilo, que no haga berrinche o que se comporte bien. Exacto, están utilizando el dispositivo móvil como un elemento para la formación o para la recreación, y nos estamos olvidando que el riesgo comienza desde que en edades tempranas les demos ese poder, ¿no? Sí. Como le digo yo, de tener un celular, un dispositivo, y a partir de ahí empezar a promover conductas que pudieran potencialmente ser de riesgo. Fíjate, yo tengo un iPad viejito de segunda generación. Ahora vaya en quién sabe cuál. Y entonces le puse la carcasa de mi hijo va a cumplir 5, de niños, y dije, ahí le voy a poner algo educativo, según yo. Le bajé el YouTube Kids y dije, voy a controlar, y nada más se lo voy a dar el domingo. Sí. ¿No? Bueno, vino aquí una especialista que me dijo, ¿tú le darías solamente el domingo a tu hijo veneno? Y yo así, porque la verdad es una gran herramienta para tranquilizarlos. Sí. Pero ¿sabes qué? Este domingo se nos olvidó cargarlo, tenía 10 de mamá, mi papá, y me decía, y yo digo, si nada más lo tiene un día, si nada más lo tiene un ratito, si no lo puede ver en la casa, si solo, o sea, solo en ciertos casos específicos, y lloró
dije, imagínate los niños Sí. que viven con el iPad y que se las prestan en su casa. Ni uno ni otro, no es porque esté bien, o sea, y veo que no tiene el iPad y puede estar jugando con otras cosas. Todas las mañanas va a la escuela viendo libros, ¿no? Y digo, ¿qué necesidad de ponerle el aparato? Exacto. Yo creo que aquí lo importante también es que las familias generemos procesos de prevención, ¿no? Y aunque parezca que es muy sencillo y obvia esta recomendación, el tiempo de calidad, el juego y el poder dedicar tiempo para construir una confianza alrededor del niño o niña y una seguridad es clave, ¿no? Por ejemplo, cómo aprenden o cómo se desarrolla el cerebro en los primeros 5 años de vida a través del movimiento y del juego. Entonces, si entendemos esto, podemos entonces ver que un tiempo de calidad podría ser jugar algo con un niño o niña, desde los juegos tradicionales, ¿no? De mesa hasta juegos al aire libre, ¿no? Y que creo que desde ahí ya comenzamos a fomentar justamente actividades que pueden ser atractivas y desafiantes para los niños, porque también entiendo que en algún momento va a llegar la tecnología y de hecho hay un derecho a la información, Claro. pero conforme a la edad, ¿no? Y conforme al cuidado y a los filtros de control que tenemos como familia, ¿no? No porque sea la última opción o la única opción para que el niño esté regulado y quieto, porque necesitamos, por el contrario, que esté en movimiento para que pueda aprender y desarrollarse su cerebro, ¿no? Claro. Y de hecho, con todos los temas también visuales, ¿no? O sea, que se está generando también a partir del uso de estos dispositivos y ni qué decir con el tema emocional, ¿no? Amé a esta ajolote. De Es verdad, bella. es Gracias. hermosa porque además de que tenía esta inseguridad, Sí, de que se creía lo que le decían, sí. pero llegó un momento en que ayudó a otros que se sentían así. Cuéntanos más de esta maxolota. Es que majolota es un ajolote, es un animal en peligro de extinción. Majolota es Sí. entonces, ajá. Y al ser un animal en peligro de extinción, pues hay muy pocos como ella. De hecho, no hay ninguno como ella. Y se topa con alguien que está pasando lo mismo que ella. Y reconoce en el otro lo que te digo, lo que le está pasando a ella y dice, pues no soy la única. Porque es que cuando nos están pasando este tipo de situaciones pensamos que somos los únicos, pero no lo somos. Y es importante también generar comunidad, crear un grupo de amigos que te ayude también a defenderte. Tener amistades que van a salir ahí a defenderte en cualquier cosa que pase en la escuela. Entonces ella decide ayudarle a este xoloescuincle. Ay, sí. Que... Son tan feos que son tan bonitos. ¿Verdad que sí? Ajá. Como los ajolotes también. Aquí anda. Ahí anda. ¡Ay, qué belleza! Porque son estos perros pelones, ¿no? Que son raros, que parecen como ratas, pero no, pero son perros y tienen como un poquito pelo. Y entonces él se identifica, bueno, Majolota y él se identifican. Y Majolota le transfiere la herramienta para poder, pues, ponerle límites a las cosas que están pasando que no deberían de pasar o que él no debe permitir que sucedan. Y todo esto es por una abuela, la abuela, sí, que tiene... también me parece muy importante que, pues, hablar del tema de que esto ha pasado siempre. Sí. O sea, las abuelas... No se le llamaba bullying. No. No se le llamaba bullying. Ahora, es cierto que con lo de las redes, pues sí se pone peor. Y permíteme tantito, justo por eso está una encuesta en nuestro canal de YouTube que dice, ¿sufriste acoso escolar cuando eras, obviamente, estudiante, ¿verdad? Porque pues ahora se le llama bullying, pero en nuestros tiempos, vamos a ver, ahora va, hay un 20% que no, y un 80% que sí, pues que... Cero me sorprende. Ay, pero esos del 20, ¿qué serían? ¿Los que hacían el bullying? Sería, No. a lo mejor... Ya me dijeron que eran bully. Pues sí, ¿cómo no? Ajá. Y entonces, yo sí sufrí Yo bullying, también. ¿no? El asunto Claro. es que sí me afectó como en esta parte interna que no le dices a nadie, pero no lo demostré.
No, porque me hacían bullying y Ujú. me iba a corretearlos por toda la cancha. claro. No era de la que me iba a llorar, Tuviste estrategias activas que te pero en el permitieron. fondo te la crees. Claro. La Ujú. gorda, la no sé cuándo, la quién sabe qué, ¿no? Y te lo vas creyendo. Ujú. Y dices, bueno, y entonces, Sí. y había un compañero en la escuela que, de esos que te reúnes años después, y nos llegó a reclamar. Sí, de que le hacían bullying, Y ¿no? dijo, Pues ¿saben lo imagínate. que es 3 años de tu Sí, vida? pues sí, pues sí. Sí. Que todos los días o te escondan el lunch, Ay, o Dios te mío. hagan el no sé qué, o te hagan... Y yo lo veía y Ujú. decía, Exacto. ¿y dónde estaban sus papás? ¿Y dónde estaban no sé cuándo? Y sí se volteó y me dijo que yo era de las que lo defendía. Ah, bueno, Ay, menos Entonces, mal. ay, ya te ni dejó me una acordaba, tranquilidad. ni me acordaba, pero en el fondo me gustaba. Pues, Negra, Era un chaparrito de ojo claro. oh, uy, le hubiera Negra, encantado saberlo sí, en ese no entonces. sé. Negra, y además esto que está diciendo tu amigo es clave. De que el bullying no es una conducta que hoy un amigo se enojó y te tiró los juguetes o te Y tiró. ya. No, Sí, es no una es eso, es conducta, eso es constante. algo muy importante para que sepan las personas que nos escuchan, es reiterativa. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta no 3 se da, años. no es flor de un día, es una conducta que se da de manera constante y que incluso va escalando, que tal vez comienza con una agresión verbal, como sobre tu físico, sobre tu cuerpo, y puede ir escalando hacia una violencia Fíjate. ya corporal. En ¿no? esa De tocar época, tu ustedes cuerpo. están muy Ujú, chiquitas, no lo saben, pero el gobierno implementó un programa que se llamaba que te dieran el pilón, ujú. ¿no? Y, Ujú. y dieran unas tarjetitas de los pilones, porque los marchantes en los mercados decían, ay, marchantita, me compró 1 kilo, pero ahí le va su pilón. Ah, Y te sí. daban 2 manzanas más y todo. Entonces este niño entró una semana después a clases y le dijeron que era el pilón. Claro. Y de Y ahí además no lo era bajaron. chaparrito. Sí. Y además hacían cosas, una cosa que le llamaban el palopostli. Ujú. Y era un ritual. Lo agarraban los hombres, lo abrían de sus piernas y lo empujaban hacia un palo. O sea, eso le pudo dar Sí, infertilidad, sí, sí, sí. no sé qué tipo de dolor tenía. O sea, Claro. de verdad una Ujú. inconsciencia de estas personas y de estos niños, y que pues lo veíamos como, pues bueno, así era. Sí, y esto no, lo que nos está diciendo es cómo daña la integridad física, emocional de la persona. Estaba pensando, por ejemplo, que en las cifras que nos marca, por ejemplo, el INEGI, sí es alrededor de 7 casos por cada 10 niños, o sea, es muy alta. Imagínate, es México es altísimo. uno de los países con más cifras de bullying y acoso escolar en el mundo. Y esto lo que nos está mostrando también es que como sociedad tenemos que hacer un alto y pensar qué es lo que está sucediendo en casa, qué está sucediendo en la escuela, qué está sucediendo, que no nos estamos respetando en esa diversidad, o sea, en este caso del pilón, ¿no? Sí. Solo pensemos en la migración, los niños y las niñas migrantes, que cada vez son más en México, ¿no? Sí. Que van, o sea, solo por una condición que puede ser transitoria o que puede ser muy difícil, entonces ya es un signo de estigmatización que no logra que formes parte de un grupo, ¿no? Que es lo que más desea uno cuando sale de un territorio desconocido, ¿no? Por favor, váyase al programa de ayer, que es el de las etiquetas. También fue un libro de ilustración de una española y nos conectamos. No quiero que se me acabe el tiempo sin platicar de otra cosa, porque ya nos dijeron que el bullying, si le hacen, vamos a ver cambios en el niño. Ujú. Ya vimos esto, pero también quiero hablar de, porque las mamás creemos que nuestros hijos Ujú. son lo máximo y no hacen y no rompen un plato. Ujú. Entonces también quiero que nos digan cómo hacer para que nuestros hijos no hagan bullying y también que trabajen, porque puede ser que está muy claro con la majolota, ¿no? Cuando eres diferente, pero también si eres de estos amiguitos que se burlaban, ¿cómo podemos identificar a través del cuento y de esta historia lo que sienten los otros? Es que justo este cuento es para eso, o sea, es para que tú te sientes con tu hijo. La lectura es un momento valiosísimo en el que tienes ahí, estás como con tu hijo, de estos 15 minutos que le vas a leer el libro y puedes aprovechar el libro para hacer preguntas. ¿Te ha pasado a ti? ¿Tú has visto que esto sucede en la escuela? ¿A ti te gustaría que, o sea,
no te gustaría que te lo hicieran. Tú has hecho algo como esto, has hecho sentir mal a algún compañero. Creo que abren la conversación, los libros abren la conversación. Entonces, justo creo que es la herramienta ideal para poder checar si algo está pasando. Obviamente también los síntomas que que nos comentaba Genis, pero también creo que el libro es el pretexto o la oportunidad idónea para poder abrir la conversación. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran en todas las librerías Trillas, también en línea, en las plataformas, en todos lados. Bueno, y Normita lo encontró en el Sanborns porque no encontraba su libro y se fue a comprarlo porque lo tenía que grabar. Y le digo, Normita, lo tiene mi hijo en la casa. Nada más me hubieras dicho y te lo traía. Y bueno, nuestra querida amiga psicóloga y terapeuta y de la Ibero. Ay, sí, un saludo a todos nuestros amigos de la Ibero. Claro que y sí. ¿Qué podemos hacer como padres? Claro que sí. Bueno, mi recomendación es desde edades muy tempranas, y estoy diciendo los primeros, desde el año 2 de vida, empezar a proteger el cuerpo, ¿no? Hablar del cuerpo. Nuestro cuerpo es tan valioso, es tan digno, es tan amado y debe ser tan cuidado que debo ser congruente entre la educación que le doy a mis hijos e hijas y en los mensajes que doy, ¿no? El cuerpo no se toca de manera violenta, el cuerpo no se acaricia o no se genera hacia el cuerpo ni propio ni de los demás dolor o daño, ¿no? Creo que ese es el primer mensaje fundamental. Si trabajamos eso, y pareciera muy sencillo, pero no, porque también implica que mamá, papá busquen otras formas de poder disciplinar a los hijos y de que cumplan sus acuerdos sin utilizar la violencia física o emocional, ¿no? Oye, pero las nalgadas eran muy efectivas en Sí. nuestros tiempos. La chancla voladora. Imagínate, pero también lo que estamos mostrando es que era una disciplina que no permitía comprender el por qué en algunos momentos yo me tengo que cuidar y no hacerle daño a los demás, pero a mí mi papá y mi mamá que me quieren y me adoran tanto sí lo pueden hacer. Entonces, esa contradicción es básica y de hecho no es solamente es un signo de riesgo el tener conductas violentas hacia el cuerpo de nuestros hijos e hijas, porque además no es solo el bullying, también está el tema del abuso sexual, ¿no? Sí. Que está muy conectado también. Entonces, Sí. lo primero, trabajar con el tema del cuerpo. Lo segundo, buscar diferentes materiales que nos permitan, por ejemplo, hablar Aquí de los secretos, también. hablar de los miedos, Sí. hablar de cómo es importante que en cualquier momento que algo no me guste, que me desagrade, que me moleste, porque no tenemos que llegar a los 3 años, ¿no? Para poderlo hablar. Entonces, que el niño sienta que puede haber una persona de confianza. Es como una especie de escudo protector. ¿Quién es tu escudo protector cuando algo no te gusta? A ver, elige un escudo protector en la familia. ¿Quién sería? En tu escuela, ¿quién sería? Tu maestra, tu mejor amiga. Y a esa persona, cuando algo no te guste o algo te haga sentir mal, cuéntaselo, que esa persona te va a ayudar. Eso es un segundo tema. Y el tercero, yo considero que justo es diversificar a partir de los gustos, intereses que tienen nuestras niñas y niños, tiempo de calidad, tratar de que por lo menos en un día tan dinámico, tan complejo que siempre tenemos de jornada laboral, 5 minutitos, 10 para hablar qué nos pasó, cómo nos sentimos, y que no solo esperemos que nuestros niños y niñas nos cuenten, que nosotros también les expresemos nuestras emociones, cómo nos sentimos, lo que nos gustó y no nos gustó, como un elemento en donde se construye confianza dentro del núcleo familiar que permite posteriormente trabajarlo. También quisiera recomendarles, además de este hermoso libro que Marichel nos comparte, hay una página web de la SEP que se llama Escuela Libre de Acoso y Materiales del Programa de Convivencia Escolar, desde etapas de preescolar hasta secundaria, que las familias pueden Pero sí están utilizar. revisados esos, porque Sí, los esos sí libros están de texto revisados. una De hecho, tortura. el programa está más o menos desde hace más de 5 años Okay. y busca también, creo que hablar del tema de la perspectiva de género. Hay muy buenos materiales del gobierno del Estado de México que sacó para poder ayudar a las niñas y los niños a tener una mejor convivencia. Siempre la promoción, siempre la prevención va a ser el mejor camino que llegar a que este problema ocurra y en sus consecuencias. Y si ocurriera, pues hay una línea donde podemos denunciar justo estos casos y
y que funciona los 365 días del año. Entonces, el tema es actuar en la prevención, promoción y si llegara a ocurrir, trabajar el tema de la atención integral. Pues busquen, por favor, este material de Trillas. Y Trillas tiene cosas re bonitas, sí, lindas. para los niños. Híjole, pues a mí me enseñaron con el de Juguemos a Leer. Claro. Todavía existe, claro, ya está renovado y ya tiene hasta creo que cosas digitales y eso. Majolota y la palabra mágica. Si quieres saber la palabra mágica, por favor, búscalo, está bien padre leer. Y pues estos personajes, miren, ahí está la Majolota y aquí está este amigo Xoloscuincle y que son personajes bien bonitos. Y miren, me da mucho gusto que ya en la encuesta haya bajado el 67% sí sufrió acoso y el 33% no. Yo mira. no sé, pero estoy segura que es gente más grande. Vamos a ver cómo pasaría ahora con ahorita en las secundarias, ¿no? Cómo están las cosas. Y vean esa de adolescente en Netflix, porque le va a dar mucho de qué hablar, sobre todo de conocer Lo que está pasando ahí. ¿no? Cuando le dice el hijo que no hablaba con el papá detective, no hablaban. ¿Cómo hablaste conmigo? Es que me da pena que andas súper perdido. Andas investigando otra cosa porque no conoces el lenguaje de los chavos. Pero bueno, muchísimas gracias. No, al Gracias a contrario. ti. Y Gracias. no me dio tiempo de preguntarle algo, pero lo voy a preguntar allá afuera. Y ya sabe usted, yo me despido de la abundancia del corazón. Habla la boca. Nos escuchamos.